Nicholas Griffin entró al restaurante con el tenue olor a grasa de motor todavía en las manos, buscando la mesa 7. La encontró. Se detuvo a mitad de paso, una mano aún apoyada en el respaldo de una silla vacía. Julia Hartman estaba sentada allí, las manos entrelazadas sobre el mantel blanco, la misma mujer a la que había rendido cuentas cada semana durante 14 meses. Los ojos de ella se cruzaron con los de él, y se quedaron fijos. Por un largo segundo, ninguno de los dos alcanzó un menú, una silla, una palabra. El camarero rondaba cerca con 2 vasos de agua que nadie notaba. En algún lugar detrás de ellos sonó la campanilla de la puerta y nadie se volvió a mirar. Antes de que descubras cómo 2 personas que ya se conocían quedaron congeladas en una cita a ciegas, ninguno de los dos pidió que adivinaran. ¿Alguno de ellos había visto venir esto siquiera? 3 días antes, Elena Hartman había acorralado a Nicolás junto a las gradas en el entrenamiento de fútbol de su hija, con los brazos cruzados, negándose a dejar que le dijera que no por tercera vez. «Trabajas demasiado y sonríes muy poco», dijo. «Conozco a alguien, es amable, está ocupada, como tú, eso es todo lo que vas a sacarme». Nicolás conocía a Elena desde hacía casi un año, desde que sus hijos terminaron en el mismo equipo, compartiendo las mismas sillas plegables en frías mañanas de sábado. Conocía su risa, la forma en que traía rodajas de naranja de más para todo el banquillo, la forma en que hablaba con las manos cuando intentaba convencerlo de algo. No conocía su apellido. Ella nunca lo había mencionado y él nunca lo había preguntado, porque en Eri el trabajo se quedaba en el trabajo y todo lo demás se quedaba simple. Esa era la regla sobre la que había construido toda su vida desde que Raquel murió. Sus días se habían asentado en una forma con la que podía contar. En pie antes del amanecer, el almuerzo de Sofía preparado la noche anterior, el patio a las 6, en casa a las 5, salvo que un envío llegara tarde, la cena juntos casi todas las noches en la misma mesa de cocina rayada que Raquel había elegido en un mercadillo el año en que se casaron. Había construido la rutina a propósito, ladrillo a ladrillo, porque una vida sin sorpresas era una vida que no podían arrebatarle por segunda vez. Casi dijo que no otra vez, como había hecho las 2 primeras. Entonces Sofía, 9 años y terca de una manera que le recordaba dolorosamente a su madre, levantó la vista de atarse los tacos y dijo: «Deberías ir, papá. Siempre me dices que debo probar cosas nuevas». Eso zanjó el asunto. No podía discutir con su propia frase de vuelta contra él. Al otro lado de la ciudad, Julia Hartman recibió la misma llamada de su hermana con mucha menos resistencia y mucha más cautela de la que dejó ver en su voz. «Se llama Nicolás», dijo Elena. «Eso es todo lo que sabrás hasta el viernes. Sin apellido, sin foto, sin fisgonear». Julia había dicho que sí antes de dejarse pensar demasiado en por qué el nombre le cayó como lo hizo, asentándose en algún lugar detrás de sus costillas, en vez de pasar de largo educadamente como hacían la mayoría de los nombres. Nicolás era bastante común. La mitad de los hombres en Erie se llamaban Nicolás. Ella tampoco pidió un apellido. Se dijo a sí misma que era porque le gustaban las sorpresas, cuando la verdad estaba más cerca de lo contrario. No quería saber por si acaso saber la hacía esperar algo que había pasado 14 meses entrenándose para no esperar. Había asumido el puesto de directora regional en Great Lakes Freight and Logistics 14 meses antes, y desde su primera semana había hecho suya la terminal de Erie, la más concurrida, la más complicada de toda la región, la que necesitaba a alguien vigilándola de cerca y a menudo. Esa era la razón oficial que dio a la Junta cuando cuestionaron por qué una directora pasaba tantas horas en el patio en vez de en su oficina 3 pueblos más allá. Era cierto. También no era toda la verdad, y ella lo sabía cada vez que recorría el patio y se descubría buscando a un supervisor en particular, antes incluso de darse cuenta de que lo hacía. La familia de Julia había construido parte de su nombre en el puerto de Erie 2 generaciones atrás, intereses navieros que se habían vuelto más silenciosos con los años, pero nunca desaparecieron del todo. Y ella
Había pasado toda su carrera intentando demostrar que se había ganado su posición por mérito y no por la fuerza de un apellido que abría puertas antes de que ella misma las cruzara. Rara vez lo mencionaba con nadie, y menos con Elena, que había elegido una vida más pequeña y más simple, y que nunca pareció guardarle rencor a su hermana por elegir distinto, aunque las dos hablaban de trabajo tan a menudo como hablaban del clima en otro país. Nicolás alisó su cuello frente al espejo del baño esa noche, tirando de una camisa que no había visto una percha en meses, y se dijo que esto era solo una cena, nada más, un favor a una amiga y un favor a su hija. 2 pueblos más allá, Julia comprobó su reflejo una vez, decidió que no importaba de un modo u otro y salió de casa de todas formas, con las llaves ya en la mano antes de terminar de decidirlo. Ninguno de los dos había pasado de la primera sílaba del nombre del otro. Ninguno de los dos esperaba que la única persona en el mundo, ya enredada en sus lunes, estuviera sentada detrás de él. En el restaurante, el silencio finalmente se rompió del lado de Julia. Estuve a punto de cancelar esto 3 veces, dijo. No del todo una pregunta, no del todo una confesión. Yo estuve a punto de no venir en absoluto, respondió Nicolás, y algo en su voz dejó claro que lo decía como más que una broma. Ambos soltaron algo que no era del todo una risa, más bien la liberación de un aliento contenido. El camarero se acercó de nuevo y Julia lo despidió con 2 dedos, comprando otro minuto que ninguno de los dos sabía qué hacer. 14 meses de reuniones informativas de los lunes, recorridos de seguridad, conversaciones de 5 minutos sobre un portapapeles en la oficina del patio. Nada de eso había preparado a ninguno de los dos para estar sentados frente a una vela encendida con nada entre ellos salvo una servilleta doblada y una pregunta. Ninguno quería ser el primero en preguntar en voz alta. «¿Leíste mi antiguo informe?», dijo Nicolás finalmente. No era una suposición. Algo en la forma en que ella lo había mirado durante el último año siempre había llevado por debajo una pregunta que ella nunca hacía en realidad. Julia dejó su vaso de agua con cuidado, alineándolo con el borde del mantel como si necesitara algo que hacer con las manos. Años atrás, antes de Eri, una presentación anónima, hallazgos de una inspección de grúas, el tipo de informe que salva gente y nunca lleva una firma adjunta. Lo estudió al otro lado de la mesa. No supe que eras tú hasta que llevaba meses siendo tu supervisora. Incluso entonces no estaba segura. Nunca pregunté. ¿Por qué no? Porque preguntar habría significado admitir que había notado algo que se suponía que no debía notar. Nicolás giró su vaso de agua un cuarto de vuelta, de la misma forma en que giraba los pernos que aún no estaba listo para aflojar. Entonces le contó el resto sin rodeos, del modo en que un hombre cuenta algo que ha ensayado a solas en su camioneta 100 veces y nunca ha dicho en voz alta a otra persona. Había sido ingeniero estructural con licencia, certificado en grúas portuarias y estructuras de carga, 3 años dentro de una carrera que importaba de maneras que su trabajo actual nunca importaría. Su esposa, Raquel, también había sido ingeniera, más aguda que él en la mayoría de las salas, y había señalado una falla en la estructura de un almacén que fue desestimada por un jefe de proyecto que quería el plazo más de lo que quería la verdad. La estructura falló un martes por la mañana a principios de primavera. Raquel no salió caminando de ella. Nicolás renunció 6 semanas después, empacó una oficina llena de certificaciones que nadie en Eri le pediría jamás ver, y se dijo a sí mismo que había terminado de construir cosas que podían matar a alguien si se equivocaba. Necesitaba algo estable, dijo, algo donde el peor error que pudiera cometer fuera un envío tarde, no un funeral, aunque significara no usar la mitad de lo que sé. «Háblame de ella», dijo Julia, refiriéndose a Sofía, llevándolos con suavidad hacia algo más ligero antes de que el silencio se volviera pesado. Los hombros de Nicolás se relajaron por primera vez en toda la noche. Este mes quiere ser bióloga marina. El mes pasado era astronauta. El mes anterior, alguien que le pone nombre a los huracanes. Sacudió la cabeza,
algo casi luminoso en su rostro. Es mejor compañía que la mayoría de los adultos que conozco. Yo nunca tuve hijos, dijo Julia. Nunca tuve tiempo de averiguar si los quería. Sinceramente, 14 meses en este trabajo y apenas he tenido tiempo de averiguar si quiero una planta. Podrías empezar con algo más pequeño que un niño, dijo Nicolás. Un cactus, quizá. Difícil de matar. Maté un cactus una vez. Entonces no sé qué decirte. Ambos rieron, más fácil esta vez, y por un momento el ruido del restaurante a su alrededor se desvaneció por completo. Solo luz de vela y dos personas que habían conocido el trabajo del otro durante más de un año, aprendiendo por fin las partes que nunca llegaban a un informe de turno. Julia no ofreció compasión cuando él volvió, sin que se lo pidieran, a Raquel unos minutos después. Podía darse cuenta, incluso después de una sola cena, de que la compasión era lo último que él quería de nadie. En cambio, estiró el brazo y deslizó la cesta del pan un poco más cerca de él. Y eso fue todo, sin discurso, sin palabras cuidadosas, solo un pequeño gesto que decía que había escuchado cada sílaba y no iba a hacerle decir más de lo que ya había dicho. El lunes, dijo ella finalmente, poniéndose de pie cuando llegó la cuenta, alisándose el abrigo sobre un brazo, volvemos a ser la señorita Hartman y el señor Griffin, los dos. Sé cómo hacer mi trabajo, dijo Nicolás. Sé que sabes. Ella vaciló en la puerta, con las llaves en la mano, mirándolo un segundo más de lo que pretendía. No es eso lo que me preocupa. Él la vio caminar hasta su coche a través de la ventana del restaurante y entendió exactamente lo que ella quería decir con eso, y supo, de pie ahí con las manos en los bolsillos, que el lunes iba a ser mucho más difícil de lo que ninguno de los dos había dejado ver durante la cena. Condujo a casa por el camino largo, pasando por las puertas de la terminal, por los tejados oscuros de los almacenes recortados contra la última luz gris sobre el lago, y se encontró frenando cerca de la grúa 4 sin querer del todo, del modo en que el pie de un hombre encuentra el freno antes de que su mente entienda por qué. No había pensado en el antiguo trabajo en años, sin que alguna parte de él se estremeciera primero. Esta noche, por primera vez en mucho tiempo, el pensamiento llegó tranquilo en vez de afilado. En casa, Sofía ya estaba dormida. La niñera dormitaba frente a un televisor silenciado. Nicolás le pagó, la acompañó hasta su coche y se quedó en el porche un buen rato después de que las luces traseras desaparecieran, repasando el pequeño y aparentemente insignificante momento de la mano de Julia cerca de la cesta del pan, como si fuera algo que valiera la pena guardar a salvo. Si estuvieras en el lugar de Nicolás ahora mismo, ¿pedirías un traslado para proteger la carrera de ella, o te quedarías exactamente donde estás y dejarías que las fichas cayeran donde quisieran? Guarda esa respuesta en mente. La reunión informativa del turno del lunes se alargó 4 minutos más de lo habitual, y todos en la sala, salvo 2 personas, pensaron que eso era perfectamente normal. Nicolás estaba de pie al fondo, cerca de la pizarra, con los brazos cruzados, cantando números de carga como siempre hacía, la voz plana y profesional. Julia estaba al frente leyendo los objetivos de envío de la semana con el mismo tono uniforme que usaba en las llamadas de la junta, y ninguno de los dos miró al otro más de lo que una reunión informativa requería. Debería haber sido fácil. De hecho, había sido fácil durante 14 meses, justo hasta que el viernes por la noche cambió las cuentas. Después de que la sala se vaciara, Nicolás se demoró junto a la puerta, esperando hasta que el último operario del muelle hubiera salido. «Podría pedir un traslado al muelle oeste», dijo. «Línea de reporte distinta, más limpio para todos». El bolígrafo de Julia se detuvo sobre el portapapeles. «¿Es eso lo que quieres?» «No», admitió. «Pero no quiero que le expliques a la Junta Regional por qué tu supervisor de seguridad te llevó a cenar 3 días antes de una revisión de grúas». «Nadie tiene que explicar nada», dijo Julia, más tensa de lo que pretendía sonar. «No pasó nada que necesite explicación». Ambos sabían que eso no era del todo cierto, pero era lo bastante cierto como para dejar la sala con ello, y Nicolás lo hizo.
con las botas resonando por el pasillo hacia el patio. Afuera, en el suelo, se lanzó a los manifiestos del día con más ganas de lo habitual, revisando 2 veces trabajo en el que normalmente confiaba a la primera, como si suficiente papeleo pudiera desplazar el recuerdo de la luz de vela y una cesta de pan. Un operario del muelle le preguntó 2 veces si se sentía bien. Dijo que estaba bien las 2 veces, y ninguna respuesta sonó convincente. En su oficina esa tarde, Julia sacó el expediente de personal de él del archivo, no la delgada hoja resumen que Recursos Humanos tenía a mano para asuntos de horarios, sino el registro completo, el que tenía su antiguo número de licencia de ingeniería todavía listado bajo credenciales previas, que nadie se había molestado en actualizar. Lo había leído 2 veces antes de la forma distante y procedimental en que un director lee cualquier expediente. Lo leyó una tercera vez esa tarde y se sorprendió a sí misma deteniéndose en detalles que antes había pasado por alto sin verlos realmente. 2 menciones honoríficas, una carta de renuncia de exactamente 3 líneas, ninguna explicación adjunta a nada de ello. Cerró la carpeta antes de dejarse leerla una cuarta vez. Había pasado 14 meses manteniendo exactamente la distancia correcta con Nicholas Griffin, midiéndola con cuidado como una mujer que equilibra algo frágil. Una cena, y la distancia tenía una grieta que la atravesaba y que no lograba tapar del todo, por muchos expedientes que releyera o por muchas veces que se dijera que el lunes lo arreglaría. Se descubrió, ya avanzada la noche, de pie frente a la ventana de su oficina, mirando el patio vacío, la silueta de la grúa 4 oscura contra el crepúsculo, y se preguntó honestamente si las horas de más que llevaba registrando en esta terminal durante 14 meses habían tenido alguna vez algo que ver con los números de envío. No tenía una respuesta que le gustara, así que apagó la luz y se fue a casa en vez de seguir sentada con ello. Para el miércoles, Julia se encontró en el suelo del patio, más de lo que su propio calendario exigía, observando trabajar a Nicolás de una manera que no se había permitido antes, no por competencia, ya sabía que la tenía de sobra, sino por las cosas más pequeñas que había debajo. La forma en que revisaba 2 veces una abrazadera de cable que ya había pasado la inspección una hora antes, la forma en que se agachaba al nivel de los ojos de un operario más joven para explicarle un error en vez de gritárselo a través del patio, como hacían la mitad de los supervisores. Tobias Bishop notó que ella lo notaba. Bishop había sido vicepresidente de operaciones en Great Lakes Freight durante 6 años, y 14 meses atrás había sido el favorito interno para el puesto de director regional que fue a parar a Julia, una decisión que él había sonreído durante la reunión de anuncio y de la que se había quejado en privado ante todo el que quisiera escuchar desde entonces. «Estás pasando muchas horas aquí abajo para ser directora», dijo Bishop, poniéndose a su paso cerca de la grúa 4, las manos en los bolsillos, el tono casi amable. La gente habla, ya sabes. La gente debería hablar de los horarios de carga, dijo Julia, sin aminorar el paso. Bishop lo dejó pasar de puertas afuera, pero sus ojos se dirigieron hacia Nicolás, que enrollaba cables cerca de la plataforma de carga, y algo en su expresión se asentó en una frialdad que no tenía nada que ver con los horarios. Había pasado 6 años diciéndose que el puesto de director acabaría llegando a él, que el nombramiento de Julia era una corrección temporal, que la Junta revertiría en cuanto ella tropezara. 14 meses después, ella no había tropezado ni una vez, y verla demorarse cerca de un supervisor de patio le pareció, a Bishop, la primera grieta que había estado esperando, prueba que podría usar más adelante si tenía la paciencia de esperar el momento adecuado para usarla. Al mediodía, el teléfono de Nicolás vibró con una videollamada de Sofía, en casa ese día con nada peor que un resfriado, sosteniendo un dibujo de un velero en el lago Erie, hecho con trazos de crayón cuidadosos y desiguales. «Le puse 3 velas», dijo, inclinando el papel hacia la cámara. «Los barcos de verdad solo tienen 2, pero 3 se ve mejor».
Se ve mejor, coincidió Nicolás, sonriendo de una manera que el patio nunca veía en él. Más tarde esa tarde, cuando la misma llamada se cortó porque una carga necesitaba su atención, encontró a Julia ya esperando junto a la puerta de carga con 2 cafés, uno extendido hacia él antes de que hubiera dicho una palabra sobre necesitarlo. Parecías haberte saltado el almuerzo, dijo, como si no fuera nada, como si no hubiera estado observando el momento exacto en que lo necesitaría. Él tomó el vaso y no preguntó cómo lo sabía. Ninguno de los dos mencionó que los supervisores no solían llevarle café a nadie. Julia había oído el final de la llamada con Sofía antes de acercarse. La calidez sin guardia en la voz de él, un registro que nunca le había oído usar en 14 meses de reuniones, y lo archivó del mismo modo cuidadoso en que había archivado todo lo demás sobre él. Salvo que esta vez se permitió aferrarse a ello un poco más antes de seguir avanzando por la fila. Esa misma semana, Bishop aprobó discretamente un aplazamiento de mantenimiento para la grúa 4, retrasando su inspección completa otro trimestre para recortar el informe de costes del departamento antes de que salieran los números regionales del viernes. No era la primera vez que lo hacía. Lo había estado haciendo en dosis pequeñas y cuidadosas durante casi 2 años, mucho antes de que Julia llegara a Eric. Y su llegada no había cambiado un hábito que nadie por encima de él había pensado nunca en revisar de cerca. Firmó el formulario de pie, con el café en una mano, del modo en que un hombre firma algo que ha dejado de considerar una decisión. Nicolás notó el aplazamiento 2 días después, mientras cruzaba los registros de equipo de la semana, un hábito heredado de una carrera que supuestamente ya no practicaba. Se lo señaló al supervisor de planta, que se encogió de hombros y dijo que la oficina de Bishop ya lo había autorizado. Nicolás lo dejó reposar un día, inquieto, antes de decidir que valía la pena plantearlo directamente con Julia. Julia convocó una revisión técnica informal el lunes siguiente. Sin agenda circulada de antemano, solo Nicolás, Bishop y 2 ingenieros de la oficina regional, reunidos en torno a un juego de registros de mantenimiento en una sala de conferencias que olía levemente a café quemado y tóner de impresora. No había necesitado una excusa fabricada para llevar a Nicolás a la sala. 14 meses confiando en su lectura del patio ya habían tomado esa decisión por ella mucho antes de que el viernes sucediera. Los 2 ingenieros regionales, un hombre callado llamado Douglas y una mujer más joven recién salida de un programa de certificación, extendieron las fotos de inspección sobre la mesa sin mucha ceremonia. Esperando una firma de rutina, Nicolás tiró de la tercera foto hacia sí antes de que nadie más hubiera terminado con la primera. Nicolás señaló la junta del conector de la grúa 4 en menos de 10 minutos, apuntando a un patrón de tensión en las fotos de inspección que el informe oficial no había mencionado en absoluto, ni siquiera de pasada. Esto no es desgaste por ciclos de carga, dijo, deslizando la foto sobre la mesa. Esto es fatiga. Necesita un desmontaje completo, no un parche y una firma. Lo parcheamos en primavera. Bishop interrumpió, la voz más afilada ahora. Pasó una inspección visual, dijo Nicolás con calma, no una prueba de carga. Son 2 cosas distintas, y lo sabes. La voz de Bishop subió medio tono, el color asomándole al cuello. No necesito a un subdirector de montacargas reescribiendo evaluaciones de ingeniería frente a la oficina regional. Él no está reescribiendo nada, dijo Julia, tranquila y definitiva, cerrando la carpeta que tenía delante. Lo está leyendo correctamente, que es más de lo que puedo decir de quien quiera que firmó esto la primavera pasada. Programen el desmontaje para esta semana. Punto final. Bishop estuvo de acuerdo en voz alta y en desacuerdo con cada músculo de la cara. Recogió su carpeta y salió primero, y en el umbral miró hacia atrás a Julia un instante demasiado largo. La mirada de un hombre que ya decide cómo lo usará más adelante, archivándolo del mismo modo cuidadoso en que ella había archivado una vez a Nicolás. Douglas se quedó después de que la sala se vaciara, recogiendo las fotos sueltas en un montón ordenado.
No se equivoca sobre el coste, dijo en voz baja, refiriéndose a Bishop, pero desde luego se equivoca sobre la junta. Julia le dio las gracias y no dijo nada más, ya pensando 3 pasos por delante en la orden de cierre que necesitaría firmar antes de que terminara la semana. Adivina qué pasa después antes de seguir leyendo. ¿Habrías confiado en los números de la página o en el hombre que había estado firmándolos durante años sin cuestionarlos? Esa noche, bien pasada la medianoche, sonó una alarma de advertencia en el panel de control de la grúa 4 durante 11 segundos completos antes de cortarse por sí sola. La cuadrilla nocturna apenas la registró por encima del viento que venía del lago y nadie anotó el incidente en el informe de turno. Para cuando el turno de la mañana fichó, el historial de alarmas no mostraba nada en absoluto, como si nunca se hubiera activado. Nicolás se enteró de segunda mano por un operario del muelle que fumaba cerca de la puerta a esa hora, y algo en la forma en que el hombre lo describió no le encajó en absoluto. Fue a buscar a la única persona del patio que llevaba allí más tiempo que el propio sistema de alarmas. Walter Sanborn había dirigido la cuadrilla del patio en Great Lakes Freight durante 31 años y le quedaban 6 meses para jubilarse, una fecha que contaba en voz alta más a menudo de lo que a nadie le importaba oír. Guardaba una pequeña libreta espiral en el bolsillo de la chaqueta que nadie había pedido ver jamás, sobre todo porque nadie recordaba que existiera. «No oíste esto de mí», dijo Walter, deslizando la libreta sobre un banco de trabajo en el cobertizo de equipo, la voz baja aunque estaban solos, «pero llevo mi propio registro desde que Bishop empezó a pedirme que firmara hojas de inspección por trabajos que nunca hice en realidad, 3 veces en 2 años. Siempre pensé en decir algo. Me seguía diciendo que lo diría después de jubilarme, cuando ya no pudiera costarme la pensión». El cobertizo olía a grasa y metal frío, una sola bombilla desnuda oscilando levemente arriba cada vez que un camión pasaba retumbando afuera. Nicolás hojeó páginas de fechas e iniciales cruzadas con registros de mantenimiento que contaban una historia mucho más limpia de lo que la verdad había contado jamás. «¿Por qué me lo dices ahora, Walter? Porque eres el único que alguna vez miró 2 veces esa grúa y no dejó de mirar», dijo Walter, cerrando la libreta con suavidad, como si fuera algo frágil. «Confío en que harás algo con esto. Yo nunca tuve el valor». Nicolás condujo directo a casa de Julia esa noche, con la libreta en la mano, los faros cortando la niebla que entraba desde el lago, la radio apagada. Todo el trayecto en silencio, salvo por los limpiaparabrisas, despejando una fina bruma del cristal. No ensayó lo que iba a decir. Algunas cosas ya no necesitaban ensayo. Ella abrió la puerta con un abrigo echado sobre el pijama, inmediatamente alerta al ver su cara. Él no entró como un hombre que la había llevado a cenar 4 días atrás. Entró como un ingeniero que ya había perdido a alguien una vez por un informe que nadie quiso escuchar. Se sentaron a la mesa de la cocina de ella hasta las 2 de la madrugada, cotejando las notas de Walter contra 2 años de registros de mantenimiento, el café enfriándose entre ellos, y en algún punto alrededor de la página 40, Julia levantó la vista hacia él y comprendió plenamente, y sin una sombra de duda, que cada instinto en el que había confiado sobre este hombre durante 14 meses había sido ganado, nunca imaginado. «Voy a sacar la grúa 4 de servicio a primera hora», dijo, cerrando la libreta. «Cierre total, inspección completa antes de que otro turno la toque siquiera. A Bishop no le va a gustar». «Bishop no tiene voto», dijo Julia, y por primera vez en toda la noche algo en su voz sonó casi firme de nuevo. A la mañana siguiente, antes de que la orden de cierre de Julia llegara al supervisor de planta, Bishop forzó la salida anticipada de un carguero programado, anulando él mismo el retraso para proteger un número trimestral que necesitaba desesperadamente frente a la Junta Regional ese viernes. Nicolás estaba a mitad del patio, café en mano, cuando lo oyó, un gemido de metal demasiado agudo y demasiado repentino para ser rutinario, viniendo de la junta principal del conector de la grúa 4.
No lo pensó. Corrió gritando la orden de evacuación antes de que su cerebro hubiera procesado del todo lo que sus oídos ya sabían, apartando a 2 operarios del muelle del radio de giro segundos antes de que la carga se desplazara por encima. Polvo cayó desde la junta en una fina cortina gris, atrapando la luz de la mañana por medio segundo antes de que la grieta se ensanchara. La junta se dio con un gemido que resonó contra las paredes del almacén, la pluma cayendo casi 2 metros antes de que el freno de emergencia por fin la atrapara, la carga oscilando ancho sobre concreto vacío en vez de sobre la cabeza de nadie. Nicolás ya estaba cantando secuencias de cierre antes de que el polvo se asentara, dirigiendo a la cuadrilla con la voz plana y exacta de un hombre que había pasado años entrenando para precisamente este tipo de segundo. Nadie resultó herido, nadie estuvo ni cerca. Julia llegó a la carrera, la respiración entrecortada, el abrigo desabrochado, y encontró a Nicolás de pie en la base de la grúa, las manos aún temblando levemente a los costados, mirando hacia arriba a la junta del conector doblada como si fuera una herida que reconocía a simple vista. Ella no dijo nada sobre los últimos 4 días, no dijo nada en absoluto al principio. Miró lo que él acababa de hacer y comprendió, observándolo resolver las secuelas, que nunca había visto realmente la forma completa de lo que él solía hacer hasta este mismísimo momento en esta mismísima mañana. Bishop llegó a la escena minutos después, ya hablando, ya ensamblando la historia que necesitaba. Falla de equipo, dijo, abriendo las manos. Estas cosas pasan. Lo archivaremos como un fallo mecánico y seguimos adelante. No es un fallo mecánico, dijo Nicolás, girándose para encararlo del todo. Es un registro de mantenimiento que falsificaste 2 veces y una orden de cierre que anulaste esta mañana para proteger un número de envío. La cara de Bishop recorrió 3 expresiones antes de asentarse en la indignación. Es una acusación seria viniendo de un supervisor de montacargas. Él no es un supervisor de montacargas, dijo Julia, colocándose entre ellos, la voz llevando a través del patio. Es la única razón por la que nadie está en una ambulancia ahora mismo. La libreta de Walter ya está en mi escritorio, Tobías. Y también tu anulación de la orden de cierre, con marca de tiempo 1 hora antes de que esto pasara. Por primera vez desde que Julia lo conocía, Bishop no tuvo nada listo que responder. Más tarde esa tarde, después de que el sitio hubiera sido despejado y el informe del incidente presentado, Julia encontró a Nicolás sentado en la caja de una camioneta de mantenimiento, los codos sobre las rodillas, las manos por fin quietas, pero la cara aún pálida bajo las luces del patio. Ella no dijo nada sobre el informe ni la junta ni Bishop. Se sentó a su lado, lo bastante cerca para que sus hombros se tocaran, y dejó que el silencio hiciera lo que ninguno de los dos tenía palabras para hacer todavía. Es la segunda vez, dijo Nicolás finalmente. La primera vez no pude detenerlo. Esta vez pude. Julia no le dijo que no era lo mismo. No lo era, y ambos lo sabían, y algunas cosas no necesitaban decirse en voz alta para ser ciertas. La Junta Regional convocó una sesión de emergencia 2 días después y Julia entró con la libreta de Walter, las hojas de inspección falsificadas, el informe técnico de Nicolás y el propio historial de mantenimiento de la grúa dispuestos en una carpeta lo bastante gruesa como para terminar la mayoría de las discusiones antes de que empezaran. Bishop lo intentó de todos modos. Pasó los primeros 10 minutos atacando la credibilidad de la evidencia en sí, cuestionando la memoria de Walter, cuestionando si un supervisor de patio sin licencia de ingeniería vigente tenía siquiera derecho a anular una inspección firmada. El presidente de la Junta lo dejó terminar sin interrumpir, del modo en que un buen presidente deja que un hombre se hable a sí mismo hasta un rincón. Entonces, cuando esa línea no cuajó, Bishop giró hacia atacar a las personas que habían reunido la evidencia en primer lugar. Creo que vale la pena preguntar,
dijo, mirando directamente a Julia al otro lado de la larga mesa. ¿Cuán objetiva es realmente toda esta investigación, dado que nuestra directora regional cenó con este supervisor en particular el viernes pasado? Gente del centro los vio juntos. La sala se quedó en silencio de la forma específica en que las salas se quedan en silencio cuando alguien ha dicho algo cierto y feo en el mismo aliento. Julia no se inmutó. Dejó que el silencio se asentara exactamente el tiempo que necesitó. Cené con un hombre del que no sabía que trabajaba para mí hasta que me senté frente a él, dijo con calma, sosteniendo cada mirada de la sala una a una. Lo que presento hoy es una junta de conector que falló bajo carga, 2 años de informes de inspección falsificados y una orden de cierre que anulaste personalmente ayer por la mañana para proteger un número en una hoja de cálculo. Nada de eso tiene que ver con dónde cené un viernes por la noche. Si prefieres discutir mi vida personal en vez de la seguridad de este patio, Tobías, con gusto dejo que la Junta decida ahora mismo cuál de los dos debería estar respondiendo preguntas hoy. Nadie habló durante un largo momento. Entonces el presidente de la Junta pidió a Bishop que abandonara la sala, y la votación para suspenderlo a la espera de una investigación completa tardó menos de 5 minutos en cerrarse. Antes de que la reunión se levantara, la misma Junta ofreció a Nicolás un puesto de nueva creación, asesor regional de seguridad y estructuras, con plena autoridad para revisar cada grúa y cada estructura del distrito, un rol construido casi por completo en torno a la misma experiencia de la que había pasado 3 años intentando alejarse en silencio. Él no respondió de inmediato. Miró a Julia primero, y ella no le dio nada más que un pequeño asentimiento firme, del tipo que decía que la elección era enteramente suya y que respetaría lo que decidiera de un modo u otro. Lo acepto, dijo Nicolás finalmente, con una condición. Cada inspección lleva un nombre adjunto de ahora en adelante. No más informes anónimos de los que nadie tenga que responder después. La Junta accedió sin discusión. Al salir de la sala de juntas, Julia se puso a su paso, lo bastante cerca para que sus hombros casi se tocaran, y por primera vez en toda la semana, ninguno de los dos se preocupó por quién estaba mirando. No tenías que aceptarlo, dijo ella en voz baja. Lo sé, dijo Nicolás. Quise hacerlo. Eso es distinto. Ella dejó que eso se asentara entre ellos el resto del camino hasta el ascensor, y por primera vez desde que la junta de la grúa se había agrietado, se sintió como algo volviendo a su sitio en vez de deshaciéndose. Ese fin de semana, Elena llamó al móvil de Julia mientras hojeaba la sección local del periódico de Erie durante el desayuno. Un breve artículo de 2 párrafos sobre una falla de grúa en el dique evitada por poco acreditaba por su nombre al supervisor de terminal Nicolás Griffin por la rápida decisión que evitó que alguien resultara herido. Nicolás Griffin, dijo Elena despacio, el periódico aún abierto delante de ella. Julia, ese no es el tipo de las gradas de fútbol, ¿verdad? Julia dejó que el silencio respondiera por ella un segundo demasiado largo para pasar por nada. Tienes que estar bromeando, dijo Elena. Lo has conocido todo este tiempo. Dejaste que te organizara una cita a ciegas con alguien que ya trabaja para ti y no dijiste nada. No sabía su apellido cuando llamaste, dijo Julia. Tú tampoco, por lo visto, o habrías dicho algo primero. Se reunieron en la cocina de Elena 2 días después, los tres, y Elena pasó los primeros 10 minutos entre atónita y genuinamente ofendida antes de que se inclinara lentamente hacia algo más cercano al alivio que a la ira. 14 meses, dijo, sacudiendo la cabeza a ambos al otro lado de la mesa. Trabajáis juntos durante 14 meses y ninguno de los dos me dijo jamás una sola palabra al respecto. No te conté a qué me dedico, admitió Julia. Porque quería que me quisieras por algo que no fuera mi título, incluso tú, incluso mi propia hermana. Yo no hablo del trabajo que solía tener, dijo Nicolás, girando su taza de café despacio entre las manos, porque es lo último que construí con mi esposa. No estaba listo para entregarle esa historia a nadie en las gradas, ni siquiera a alguien que me caía tan bien como tú.
Elena los miró a ambos un largo momento, luego rió, corto e incrédulo, sacudiendo la cabeza ahora hacia sí misma en vez de hacia ellos. Entonces, en realidad, no organicé ninguna cita. Solo por fin os obligué a los dos a decirlo en voz alta. Hiciste más que eso, dijo Julia. Tenías razón sobre él antes de que ninguno de los dos estuviera listo para admitirlo. Elena apuntó a su hermana con un tenedor. Siempre tengo razón. Vosotros dos solo tardáis más que la mayoría en poneros al día. Nicolás rió de verdad esta vez, la primera risa fácil que cualquiera de las dos mujeres le había oído en toda la tarde, y Elena pareció archivar eso también, satisfecha, como si por fin hubiera conseguido la reacción que había estado buscando desde las gradas. Sofía conoció a Julia, como es debido, una semana después, en una mesa de picnic junto al lago que Nicolás no había planeado tan cuidadosamente como parecía desde fuera. La niña estudió a Julia con la atención franca y sin prisa que solo una niña de 9 años puede manejar sin ninguna timidez. ¿Te gustan los barcos?, preguntó Sofía, balanceando las piernas bajo la mesa. Me gusta la gente que los cuida, dijo Julia, y lo dijo en más sentidos de los que la niña entendía todavía, mirando de reojo a Nicolás al decirlo. Sofía consideró esa respuesta con la seriedad de una persona mucho mayor, luego deslizó su dibujo por la mesa sin que se lo pidieran. Puedes quedarte con este, dijo. Ya hice uno mejor. Julia lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolso en vez de en el bolsillo, del modo en que una persona guarda algo que pretende conservar más de una tarde. 3 semanas después de la reunión de la Junta, Bishop fue despedido formalmente tras las conclusiones de la investigación y Nicolás empezó su nuevo rol con una credencial que llevaba su verdadero título por primera vez en 3 años. Un viernes por la noche que se sintió deliberadamente ordinario, él y Julia se encontraron de vuelta en el mismo restaurante, ambos pidiendo la misma mesa sin que ninguno lo dijera en voz alta primero. La anfitriona los sentó en la mesa 7 sin pensarlo 2 veces, como si siempre hubiera estado reservada exactamente para esto. Luz de vela, el mismo murmullo bajo de conversación de la mesa de al lado, el mismo camarero, más viejo ahora por 3 semanas y nada más. Julia lo notó todo y no dijo nada de ello en voz alta. Contenta de dejar que la velada se repitiera a propósito esta vez, no hubo gran declaración entre ellos. Ya no hacía falta una. Julia puso la mano plana sobre el mantel blanco, el mismo gesto de la primera noche, salvo que esta vez no fue un accidente y tampoco fue una pregunta. Nicolás lo miró un momento. 3 años desde que se había permitido alcanzar algo sin calcular primero el coste. Y entonces cubrió la mano de ella con la suya, firme, sin prisa, como un hombre que deja en el suelo algo pesado que ha cargado un largo trecho sin dejarlo ni una sola vez. Afuera, el viento del lago arreció levemente contra la ventana, el mismo viento que había traído niebla al porche de Julia la noche en que Nicolás apareció con la libreta de Walter, es el mismo viento que salía de la grúa 4 cada mañana al cambio de turno. Ninguno de los dos mencionó nada de ello. No hacía falta. Simplemente estaba ahí ahora, parte del clima ordinario de su vida juntos, ya no algo contra lo que ninguno de los dos tuviera que resguardarse. Su teléfono vibró una vez en el bolsillo, un mensaje de Elena. Sofía está dormida en mi casa, no te apures en volver, termina tu cena por una vez en tu vida. Lo leyó, sonrió y guardó el teléfono sin volver a mirarlo. Les había tomado 14 meses dejar de ser desconocidos el uno para el otro en todos los sentidos que importaban, y un secreto mal guardado de una hermana bien intencionada para dejar por fin de fingir que aún lo eran.